Grabando, ahora sí. Ya. Bueno, estamos, para los que van a estar viendo esta grabación posteriormente, decirles que estamos viendo los métodos de abstinencia periódica, acabamos de comenzar la clase, hemos definido que son aquellos métodos que se basan en abstenerse de tener relaciones sexuales durante el periodo fértil. Por lo tanto, también en alguna bibliografía lo van a encontrar como planificación natural. Y ahí a lo mejor va a haber alguna contradicción, porque hay algunos investigadores que dicen no es tan natural abstenerse de tener relaciones sexuales. Otros investigadores, otros teóricos de estas materias dicen los métodos realmente de planificación natural son los métodos de la lactancia. Tener relaciones sexuales durante la lactancia inmediata, la lactancia exclusiva, la lactancia frecuente, es un método natural porque biológicamente el cuerpo se está protegiendo naturalmente de tener relaciones sexuales. Sin embargo, vale la aclaración de que ustedes podrían encontrar, si buscan estas materias en bibliografía, los encuentren como métodos de planificación natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué requieren? Que la mujer reconozca cuáles son sus periodos de fertilidad e infertilidad, así como también algunas situaciones que tienen que ver con la cronología de este ciclo. Entonces, la idea es que cuando la mujer identifique sus periodos de fertilidad, no tenga relaciones sexuales en ese momento. Parece ser bastante fácil. Uno ha revisado la bibliografía y se ha encontrado con que el óvulo aparece al día 14. Sin embargo, cuando los periodos de la mujer son irregulares, un mes dura 28, al otro mes dura 31, al otro mes dura 40, al otro mes dura 20, se hace más difícil. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿para que estos métodos resulten efectivos, se debe identificar claramente qué cosa? ¿El inicio del periodo fértil, el término del periodo fértil o ambos, el inicio y el término? Ya aquí la tendencia está claramente orientada hacia la respuesta correcta, así que felicitaciones también por eso. Evidentemente que no sacamos nada con manejar solo el inicio del periodo fértil, ni tampoco solo el término. Necesitamos saber con certeza o con la mayor certeza posible cuál es el inicio y cuál es el término. Y en ese rango de fechas, la mujer debe evitar tener relaciones sexuales. El cálculo de estos métodos también puede ser utilizado para aquellas parejas que quieren embarazarse. Lo van a utilizar a la inversa. En el periodo fértil es cuando más deberían tener actividad sexual para aumentar la probabilidad de un embarazo. Si durante ese periodo no se produce el embarazo después de varios intentos, esa pareja debe entrar en un estudio de infertilidad porque podría estar a lo mejor cursando ese tipo de inconveniente. Retomando y volviendo a lo nuestro, la anticoncepción, evitar el embarazo. Los métodos de abstinencia periódica, entonces, tal como lo respondieron ustedes en la pregunta anterior, deben determinar con exactitud el inicio y el término. Y para eso hay algunas metodologías que implican cálculos matemáticos, muy sencillos por lo demás, pero que sí o sí requieren calcular matemáticamente algunas cositas. Obviamente que como todo método tiene ventajas y tiene desventajas, pero ahí aparece entre paréntesis que esto va a depender de la pareja y del nivel cultural, porque a lo mejor para alguna pareja no tener relaciones sexuales durante un tiempo prolongado, me estoy refiriendo a 6 días, 7 días, puede ser algo problemático. Si es una pareja joven, si es una pareja que recién está llevando a cabo su vida sexual, puede ser problemático tener que abstenerse durante 6 o 7 días. El nivel cultural también influye. El campo laboral en el que se desenvuelven esas parejas, por ejemplo, en esta región que se vive una realidad de turnos mineros, por ejemplo, donde las personas salen a trabajar durante 7 días, o 4 o 5, dependiendo de los turnos, y durante esos días no están en su casa, están en la faena. Cuando vuelven, probablemente vengan con los deseos de tener relaciones sexuales con su pareja y que justo le toque el periodo de abstinencia. Entonces, vayan ustedes reflexionando también desde el punto de vista cultural cómo eso puede ser problemático para algunas parejas. Por eso que se puede mencionar como desventajas, o sea, las desventajas y los efectos secundarios podrían estar dados más por el lado psicoafectivo que por el lado biológico. Biológicamente no hay ningún problema con dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo, o sea, nadie se enferma ni se muere por eso, pero sí psicoafectivamente podría haber algún tipo de implicancia.
Si se realizan de buena manera, si los cálculos son relativamente exactos, o más que relativamente, son mayoritariamente exactos, podríamos hablar de una efectividad teórica cercana al 100%, fíjense ahí, 90-95%, y una efectividad práctica de 60 a 70%. ¿Cuál es la diferencia entre la efectividad teórica y la efectividad práctica? Tienen que haberlo visto con el profesor Julio Alfaro en las clases introductorias de anticoncepción, cuando se calculan los índices de Pearl, por ejemplo, o la efectividad. La efectividad teórica se refiere a lo que los estudios han arrojado. Cuando se hacen estudios de los métodos anticonceptivos, arrojan una efectividad. Esa es la teórica. Pero cuando las parejas empiezan a usar el método y ya empiezan a involucrarse otros factores en el cálculo de la efectividad, a eso se le llama efectividad práctica, a la que realmente arrojan las parejas utilizando el método. Fíjense ustedes acá, no es alto, pero tampoco es bajo, está por sobre el 50%. Los efectos secundarios, como decíamos recién, pueden estar dados por la parte psicoafectiva. Ahora, ¿cuáles son los métodos de abstinencia periódica? Uno ha escuchado hablar del método del calendario, ha escuchado hablar del método del moco cervical. Todos ellos son correctos, tienen su nombre científico, y los métodos que hasta ahora se han identificado son los de Ogino-Naus, temperatura basal, el método de Billings, el método sintotérmico y otros que han aparecido ya en años más recientes que podrían ser una variación de los anteriores, como por ejemplo el método de los 2 días y el método de los días estándar. El método más extendido es el del calendario, lo vamos a revisar en detalle, pero con respecto a los parámetros que miden estos métodos, principalmente son dos. Los síntomas que provocan los periodos de fertilidad o de infertilidad, los síntomas o los signos, y así también los cálculos basados en el calendario, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas, tenemos que tener claro que hay diferencias entre ambas, porque estos son los elementos que nos ayudan a poner en práctica los distintos métodos. Ahora, esto está fundamentado, sustentado en material bibliográfico, así como también en normas. Ustedes lo van a poder encontrar en las normas sobre regulación de fertilidad del MinSal, o sea, nuestra realidad chilena, y los criterios médicos de elegibilidad y recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos de la OMS. Tienen que haber visto esto de los criterios de elegibilidad con el profesor Julio Alfaro. Es un texto en el cual aparecen todos los métodos anticonceptivos que existen, los que están disponibles en Chile y los que no, porque es un texto internacional, y es tan fácil de usar que si ustedes, por ejemplo, reciben una paciente que tiene una patología como por ejemplo una cardiopatía, que fuma, que tiene más de 40 años, que tiene riesgo de trombosis, ustedes buscan todos esos parámetros en el método que quieren recomendar y el método les va a decir, sí, es seguro de utilizar en todos los casos, sí, es seguro, pero hay que tener cierta precaución, no, los riesgos superan a los beneficios o definitivamente no lo utilice. Eso entrega el texto criterios de elegibilidad. Y si tienen suerte de encontrarlo, hay un disco, así parecido al disco obstétrico, donde uno va girando varias rueditas. En una aparecen los síntomas, en otra aparecen los métodos anticonceptivos, y ahí uno va haciendo calzar las características de la paciente y les arroja inmediatamente el método más recomendable para ella. O sea, excelente herramienta. Bueno, en ese texto, en ese documento, criterios de elegibilidad, están los métodos de abstinencia periódica, y ahí ustedes van a ver cuándo utilizarlos y cuándo no, porque la verdad de las cosas es que no son tan recomendables como uno cree. Hay parejas que por situaciones de preceptos religiosos prefieren utilizar estos métodos. Hay religiones en las cuales el preservativo no es muy recomendado porque tiene que ver con una cuestión valórica, en el contexto de esa religión, por supuesto. Nosotros como matrones en realidad debiéramos despojarnos de todo tipo de condicionamiento religioso, político, sociocultural al momento de hablar, al momento de educar de los métodos anticonceptivos. No podemos poner nuestros valores, por muy buenos que sean, pero que siempre están vinculados a alguna tendencia, ya sea religiosa, política, social, cultural, etc. Nosotros tenemos que hablar desde lo biológico, desde la ciencia, para todo ámbito de cosas en las que está involucrado el tomar una decisión clínica. Ante ese escenario, siempre tenemos que tener presente que
Hablamos desde la ciencia, desde la biología, desde la evidencia científica. No lo que vimos en una página de internet, no lo que nos contaron los conspiranoicos, no lo que vimos en un documental de YouTube donde decía que todos moríamos si usábamos un preservativo. Esas cosas hay que tener mucha precaución. Siempre evidencia científica. ¿Ya? Un pequeño paréntesis, sobre todo en los tiempos pandémicos que vivimos. ¿Cuáles son los métodos? Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno. En primer lugar, vamos a hablar del método de Ogino-Naus, que es el que se conoce normalmente como el del calendario. ¿Por qué? Porque se utiliza un calendario. Antiguamente se rayaba en el mismo calendario, en ese calendario que se colgaba en la pared, que todavía hay algunos por ahí, pero hoy en día, mundo digitalizado, todas estas herramientas están, de hecho existen aplicaciones para calcular los métodos, los periodos de fertilidad o infertilidad, pero quedó como el método del calendario porque se hacían marcas en el calendario. ¿Cómo se calcula? Tenemos que partir primero recordando algunos elementos biológicos irrefutables. O sea, estas son cosas que no las podemos discutir porque son así, ya están suficientemente evidenciadas en los distintos papers científicos desde que se empezó a estudiar el ciclo ovárico. Sabemos que la mujer ovula una vez por cada ciclo, pudiendo ser que en algunos ciclos no ovule, hay ciclos anovulatorios, pero mínimo ovula, o sea, máximo ovula una vez al mes. No es que la mujer ovule el día 14 y después el día 24 vuelva a ovular y después el día 28 vuelva a ovular. No, eso no pasa. En la especie humana no pasa. Ovula una vez. ¿Hay ovulaciones múltiples? Sí, pero es el mismo día. Esas ovulaciones múltiples por lo general están relacionadas con medicamentos que inducen la ovulación. Mujeres, por ejemplo, que no se podían embarazar, les ponen un medicamento para inducir la ovulación, una hormona, y esa hormona tiene como efecto secundario, indeseado, porque no es lo que se busca, ovulación múltiple. Entonces, por eso algunas mujeres que por mucho tiempo están sometidas a tratamientos de fertilidad terminan embarazándose de gemelos o de mellizos, por ejemplo. ¿Ya? Eso se debe a la ovulación múltiple que generan estos medicamentos, pero en condiciones normales la mujer libera un óvulo y lo hace de forma alternada, desde un ovario primero, desde el otro ovario al ciclo siguiente. Por lo tanto, ya tenemos un hecho biológico que es irrefutable. Segundo, sabemos que desde el momento de la ovulación, 14 días después, se va a producir la menstruación. ¿Por qué? Porque esa es la vida media que tiene el cuerpo lúteo. Una vez que la mujer ovula, y tal como vemos en la imagen, se produce la deformación del folículo, el folículo se convierte en cuerpo lúteo, se comienza a degradar y solamente vive 14 días. Por lo tanto, después de la ovulación, sí o sí hay menstruación a los 14 días. Poca, mucha, eso va a depender ya de condiciones individuales, pero lo que nos permite ese cálculo es decir que si la persona tiene hoy su menstruación, hoy le comenzó, podemos dar fe de que 14 días, 2 semanas hacia atrás, ovuló. Entonces ya tenemos dos hechos biológicos importantes. Después tenemos claro que los días que anteceden a la menstruación, los días inmediatamente anteriores a la menstruación, si la mujer menstrua hoy, ayer, antes de ayer, son días infértiles. ¿Por qué? Porque ya sabemos que han pasado más de 14 días, o se están cumpliendo 14 días, mejor dicho, desde que ovuló. Y el óvulo no vive más de 48 horas. Por lo tanto, a estas alturas del ciclo, ya cercano a la menstruación, es improbable que un óvulo todavía esté dando vuelta por ahí, flotando por las trompas, esperando un espermatozoide, porque no sucede. ¿Ya? Entonces, con esa certeza, y además de que después de la menstruación comienza un nuevo ciclo, y el óvulo nunca va a aparecer en el día 1, 2, 3 o 4 del ciclo, va a aparecer más cercano hacia el centro del ciclo, hacia la medianía del ciclo. Por lo tanto, con eso también podemos dar fe de que los días con menstruación y los días que siguen inmediatamente a la menstruación también son infértiles, relativamente infértiles, porque hay veces en que se acorta el periodo, la fase folicular, y el óvulo sale muy tempranamente, y eso no lo podemos anticipar. Por eso que ahí ya estamos frente a un riesgo de este método. Ya, una vez que tenemos certeza de esas cosas y que sabemos que el óvulo solo puede ser fecundado durante 24 horas, porque después pierde cierta capacidad, que los espermatozoides más o menos viven
5 días, pero tienen la capacidad de fecundar solo hasta el tercer día, o sea, 72 horas, ya vamos mezclando cosas cronológicas y en base a todo eso, vamos a decir obviamente que la concepción solo puede ser posible cuando el coito es efectuado en los días cercanos a la ovulación para que se den todos estos fenómenos. Cuando uno lo analiza desde esta perspectiva, uno dice, vaya, para embarazarse tienen que suceder muchas cosas, es casi un milagro que las mujeres se embaracen, o las especies que tienen la capacidad de embarazarse o de preñarse lo hagan. Tienen que darse muchos factores. La diferencia es que en la especie humana solo se ovula una vez por ciclo. En otras especies de animales ovulan múltiples veces en el ciclo, o sea, tienen ovulaciones múltiples, por eso que las camadas de animales son múltiples también. No nace un solo perrito, sino que nacen varios perritos, varios gatitos, etc. En el caso de la especie humana, eso no ha sucedido, pero no es la norma biológica. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una certeza absoluta de cómo es el ciclo, cuando la mujer más o menos ovula, y cuando ovula, qué sucede en esos días que son de alta fertilidad. Y aquí viene la magia de todo esto, magia entre comillas, porque no es más que cálculo matemático. Tenemos que tener la duración exacta de 12 ciclos. La mujer tiene que haber hecho un seguimiento durante un año, cada vez que le llegó la menstruación, marcarlo en una libreta, en su agenda, en el calendario, en su teléfono, y luego cuando tiene la duración de los 12 ciclos, se va a encontrar a lo mejor que algún ciclo le duró 20 días, otro le duró 30, en fin. Al más corto se le resta 18. Al más largo se le resta 11. Esa es la ley matemática para calcular el periodo de fertilidad. ¿Y cómo llegamos a saber el periodo de fertilidad? De la siguiente manera, vamos a verlo con un ejemplo. La mujer durante un año estuvo tomando nota de sus ciclos. El ciclo más corto duró 28 días, por lo tanto a ese se le resta 18. Y el ciclo más largo fue de 38, al cual se le resta 11. Y abajo vemos el cálculo matemático, 28 menos 18 da 10, lo que nos marca el primer día fértil. Y 38 menos 11, 27, que nos marca el último día fértil. Esto de primer día fértil y último día fértil es una estimación amplia. Lo que estamos haciendo, porque recuerden que son ciclos irregulares, si la mujer tuviera ciclos de 28 días todos los meses, durante toda su vida, sabríamos que el día 14 es la ovulación, por lo tanto ella debiera evitar tener relaciones sexuales desde el día 11 al día 17 o 18 por lo menos. Pero como la mujer no tiene ciclos regulares así tan exactos, necesitamos ocupar esta regla. Y por eso lo hacemos con una amplitud mayor. Es probable que el día 10 ella todavía no esté fértil. Es probable que el día 27 ya haya perdido la fertilidad varios días antes. Pero el cálculo justamente busca una amplitud para no caer en riesgos innecesarios. Entonces, con esa regla, nosotros vamos a ver acá que el 10 es el primer día fértil, según este cálculo, y el día 27 es el último día fértil, por lo tanto, el sector que está marcado con rojo, todos esos días, debieran ser de abstinencia sexual. ¿Qué les parece a ustedes tener que evitar la actividad sexual durante 17 días cada mes? O sea, ya ahí estamos entrando en materia de lo psicocultural o de lo psicosocial o de lo psicoafectivo, como lo queramos ver, que mencionábamos al comienzo, porque imagínense para esa pareja que no quiere usar píldoras anticonceptivas u otros métodos por cuestiones religiosas, por ejemplo, o bien por cuestiones de salud, no puede usar otros métodos, solamente tiene que usar este, imagínense, 17 días evitando tener relaciones sexuales. ¿Le va a dar seguridad de que no se van a embarazar? Sí, en una probabilidad, como veíamos recién, sobre el 60 o 70%. Pero ¿a qué precio de lo afectivo? Entonces, para tener en cuenta. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes ya saben cómo se calcula esto. Entonces, vamos a suponer que una mujer presenta los siguientes ciclos. El más largo es de 41 y el más corto es de 38. No hay problema que utilicen calculadora, como lo quieran hacer. Lo importante es que apliquen la regla, el cálculo correcto, ¿ya? ¿Cuál sería el periodo en el que habría que evitar tener relaciones sexuales? Ciclo más largo 41, ciclo más corto 36. Esto sí les va a aparecer con tiempo. Así que tienen que poner su
para que puedan participar, ¿ya? Que ya están conectados todos. De todas maneras, si logran conectar en esta pregunta, lo pueden hacer en la siguiente. Para efectos de cálculo de puntaje, porque van a ir sumando puntaje, es necesario que estén conectados los que quieran participar, ¿ya? Vamos a darnos entonces 30 segundos más para que se conecten los que faltan y comenzamos con la pregunta. Recuerden que estamos analizando un ciclo donde el más largo tenía una duración, el corto tenía otra duración, y vamos a ver qué respuesta nos da ahora a continuación. Aquí va, atento. Recuerden que pueden usar su calculadora, su teléfono, da lo mismo, lo importante es que apliquen el cálculo correcto. Aprovecho de preguntarle a alguien que me responda por ahí por el chat. ¿La música de fondo no tapa mi voz? ¿Se sigue escuchando bien lo que estoy hablando? Profe, eso le iba a decir yo. Creo que le bajó un poco el volumen, pero igual ya se sigue escuchando más fuerte que usted. Ya, vamos a ver la forma de bajar. ¿Ahí me escuchan bien la voz? Sí, profe, ahí sí. Ya. La pregunta... Gracias, Catalina, gracias. La pregunta era con respecto a un ciclo de 48 y de 31. Vamos a ver qué resultado les dio. Ya acabó el tiempo. Y aquí tenemos entonces la tabla de ganadores en esta primera pregunta. Josefa fue la más rápida y la respuesta correcta. La respuesta correcta... bueno, no la alcancé, me parece que no apareció, pero era 2031. O sea, también se me olvidó cuál era el ciclo. Ya, ahora el método es poco efectivo porque no se puede calcular adecuadamente cuánto va a vivir el espermatozoide. O sea, ya hay cosas que nos empiezan a complicar esto. El espermatozoide puede estar varios días en el tracto genital. Entonces imagínense si la persona tiene relaciones sexuales hasta el último día que se podía. En este caso del ejemplo, hasta el día 19 del ciclo. Bueno, como sea, un día antes de que empiece el periodo de infertilidad. Y ese espermatozoide se queda ahí alojando en el tracto genital por varios días y se da la mala suerte de que aparece el óvulo a los pocos días y se produce el embarazo. Entonces hay un riesgo de fallo en esto que es conveniente tener claro. Vamos a pasar a un segundo método, que es el de la temperatura basal. Es un método que determina los días fértiles a través de los cambios de temperatura. ¿Ya? Cuando se emplea correctamente este método, la seguridad puede alcanzar 1 por 100 años mujer de acuerdo al índice de Pearl. Eso significa que de 100 parejas utilizando el método, solo una se embarazaría. O sea, es un método efectivo si se lleva a cabo de buena manera. La temperatura corporal de la mujer, esto ya son los sustentos biológicos, se mantiene en condiciones basales durante la mayoría del ciclo, pero es más baja durante la primera mitad y tiende a aumentar durante la segunda mitad. Si la temperatura corporal normal se encuentra entre 36,2, 36,5 uniformemente, puntos más, puntos menos durante el ciclo, una vez que la mujer ovula, se va a producir un marcado incremento de la temperatura que se va a mantener. Coincide con la ovulación, tal como dice ahí, 2 semanas antes de la menstruación, es decir, coincide con la ovulación. Por lo tanto, la ovulación produce un incremento de temperatura en la mujer, tal como vemos en la gráfica, producto de las alzas de ciertas hormonas que van a impactar en el centro termorregulador a nivel del hipotálamo. Eso va a generar una alza de temperatura que es fisiológica, no es una fiebre, no es una patología, es una alza de temperatura muy menor, que es fisiológica producto de la ovulación y los cambios hormonales que se sucedieron durante el ciclo y que
coinciden, como les decía, con la ovulación. Entonces, ¿cuál es la técnica? La temperatura se puede registrar en la boca, en la vagina o en el recto con un termómetro común y corriente. Lo importantísimo es que sea siempre en el mismo lugar anatómico. Si decidieron en la boca siempre. Si decidieron vagina, la misma cosa. ¿Por qué? Porque las variaciones entre la toma de la boca, la toma de la vagina y la toma del recto pueden inducir a un error. Ojalá en la mañana, cuando la mujer se está levantando, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no ha hecho actividad física. La actividad física también puede producir incrementos de temperatura que también pueden llevar a error en este método. Cuando ustedes, hay que ir marcando todos los días la temperatura. Cuando la temperatura de repente se despega y sube, es muy marcada el ascenso con relación a los anteriores, y se mantiene por lo menos 3 días alta, significa que esa primera alza de temperatura, donde está la flecha roja en la imagen, es donde se produjo la ovulación. Los 3 días que siguen son días en que el óvulo va a estar presente todavía con capacidad de ser fecundado. Cada vez menos, pero durante esos 3 días podría ser teóricamente fecundado. ¿Y hacia qué nos lleva este método entonces? A poder determinar que en el día en que se produce el alza térmica es el día de la ovulación y en base a ello saber cuáles son los días de fertilidad y cuáles no lo son. ¿Ya? Aquí vemos una gráfica en un cuaderno cuadriculado donde aparecen las temperaturas que se mantuvieron estables, relativamente estables y por debajo de 36,3. Aquí hubo un alza térmica, fíjense, pero al día siguiente ya no se mantuvo alta, sino que volvió a bajar. Después se mantuvo por debajo de la línea basal. Pero aquí se produjo el alza, después de la línea vertical, se produjo el alza y se mantuvo. Y de ahí ya estuvo siempre por sobre la línea basal. Eso significa que ya estamos en la segunda mitad del ciclo. ¿Ok? Bien. Si bien es cierto, tomar la temperatura es fácil, uno pone un termómetro, lo mantiene un par de minutos ahí en la zona anatómica, lo mira y la temperatura sale marcada, o si es digital con mayor facilidad, no siempre es fácil para todas las personas. Por lo tanto, interpretar el alza térmica a veces en cerca de un 40% de los casos es difícil, porque a veces no es tan marcada como veíamos en la gráfica, a veces es un poquito. Entonces las personas se suelen confundir y eso podría llevar a un fracaso. Sin embargo, usándolo bien, tiene casi la misma efectividad que tomar píldoras anticonceptivas, llevando bien este registro que por supuesto nos va a entregar certezas del periodo fértil y no. También tiene una tasa práctica baja, o sea, son muy pocos los casos de fallo, si se usa bien. Por eso que siempre es necesario tener claridad al respecto del concepto uso correcto. Cuando las personas le dan el uso correcto al método, tiene una efectividad. Cuando lo usan más o menos nomás, ya la efectividad comienza a bajar por razones obvias. Entonces ahí teníamos el segundo método, que no es tan difícil. El tercero es el método de la ovulación, el método de Billings, ¿ya? Con el que se le conoce también en la bibliografía. ¿Cuál es el objetivo? Aquí ya no estamos haciendo cálculos matemáticos de calendario, ¿ya? Si se acuerdan, una de las primeras imágenes que yo les puse, una diferencia entre los métodos que se basan en síntomas o signos y los que se basan en cálculos matemáticos del calendario. Este se basa en signos y síntomas, y particularmente con las características del moco cervical. El moco cervical nos va a decir si es un periodo de fertilidad o es un periodo de infertilidad. Este es un método que se descubrió en la década del 60, que sigue todavía funcionando y que se ha ido perfeccionando. ¿Por qué se dice que es un método prospectivo? Porque no permite hacer cálculos hacia atrás, sino que obviamente siempre desde el día que uno lo mide en adelante. ¿Por qué? Porque si uno empieza a medir el moco cervical, y respondo inmediatamente a la pregunta, Catalina, si uno mide el moco cervical, todos los días va a tener una característica, hasta que va a haber un momento en que la característica se va a hacer más evidente, que es la filancia, que sea más elástico. Y a partir de ese día, podemos decir, comenzó la ovulación. Vamos a seguir midiendo, o mejor dicho, observando el moco en adelante, y cuando pierda la filancia, ahí recién volvemos al periodo de infertilidad porque ya no está el riesgo de embarazo. Por eso que es prospectivo, va hacia adelante. Vamos a ir acá a la pregunta de Catalina. ¿Desde qué día se comienza a tomar la temperatura? Cuando se acaba la menstruación, o sea, cuando se tiene la menstruación, ese es el día 1 de un nuevo ciclo. Por lo tanto, menstruando,
el primer día, a partir de ahí se comienza a tomar la temperatura catalina, ¿ya? Para que se parta desde el inicio del ciclo y se pueda tener claro que el día de la alza térmica, que se mantiene por 3 días consecutivos, o más, por supuesto, es el día de la ovulación, ¿ya? De esta manera la persona va a poder determinar que cuando se acaba la fase postovulatoria, o la fase lútea, vuelve a descender la temperatura y coincide con la nueva menstruación. Por eso que es importante siempre, para la mayoría de los métodos anticonceptivos, partir siempre con menstruación, por un tema de llevar un buen cálculo, no por otra razón que no sea esa. De hecho, las píldoras anticonceptivas las mujeres podrían iniciarlas en cualquier momento del ciclo, con la certeza de que no están embarazadas, por supuesto. Pero ¿por qué uno les indica a las mujeres que las empiecen a tomar con la menstruación? Para que lleven un conteo de sus días y no se asusten si se les altera el ciclo, porque evidentemente empezar a tomar pastillas anticonceptivas en el día 11 del ciclo le va a prolongar ese ciclo. Ya no le va a llegar la menstruación cuando estaban acostumbradas. Entonces, para evitar esos temores que le ocasiona a las mujeres el que la regla ya le deje de llegar cuando ellas sabían que le llegaba, se usan esos conteos. Siempre día 1 o dentro de los días de la menstruación. Ahora, volviendo al tema del método de Billings, requiere motivación de ambos miembros porque evidentemente la mujer va a tener que estar observando el moco cervical todos los días y van a haber días en que no van a poder tener relaciones sexuales y por eso el hombre tiene que estar dispuesto evidentemente a acatar esa condición. Para entrenar a las personas, no basta con mostrarle una fotito como la que tenemos acá, o mandarle un correo explicándole esto, sino que es conveniente darle una educación personalizada en la consulta, que podamos resolver todas sus dudas, porque no es llegar y aplicar este método, porque puede fallar también, porque la mujer puede tener una infección genital y confundirse, y pensar que es moco cervical de una característica que no corresponde. Se habla de que debieran estar entrenando durante 3 meses las mujeres para que aprendan a reconocer los cambios del moco cervical. Sí podríamos concordar con que ese es un buen mínimo, por lo menos 3 meses observando su moco cervical, no partir ahora observando el moco e inmediatamente aplicarlo como método. Otra cosa también que es importante, que no esté tomando anticonceptivos orales mientras está haciendo la observación del moco, porque no va a tener mucho sentido. Primero porque está protegida por las pastillas, y segundo porque las píldoras anticonceptivas van a provocar también modificaciones del moco cervical. Cualquier mujer, de la condición económica que sea, de la situación cultural que sea, en estudios que se han hecho al respecto del seguimiento de este método, lo han podido lograr sin ningún problema. Más del 95% aprende a hacerlo, así que tampoco es algo que sea tan complicado. Las bases fisiológicas de este método están evidentemente sustentadas en lo hormonal. Si ustedes se acuerdan de la línea clásica del ciclo ovulatorio, donde en el día 14 aparece el óvulo, dividiendo en 2 el ciclo, en la primera parte predomina el estrógeno, en la segunda parte predomina el gestágeno o el progestágeno, o las progestinas, como le quieran llamar, porque el cuerpo lúteo, que aparece después de la ovulación, produce esa hormona. Y en la primera mitad hay aumento de estrógeno justamente para producir la ovulación. Y esas hormonas generan cambios físicos en el moco cervical. Por lo tanto, cuando predomina el estrógeno, primera mitad del ciclo, el moco se hace elástico, transparente, abundante, y los espermatozoides pueden pasar sin ningún problema. Mientras más cercano a la ovulación sea, más elástico y filante va a ser el moco. Cuando el moco está apoyado por la presencia de progestágeno, se hace pegajoso, opaco, se corta, uno no lo puede estirar entre los dedos. Por lo tanto, ese es un moco tipo G, de gestágeno, y se considera infértil. ¿Ya? Es un moco, de hecho, que impide el paso de los espermatozoides. No solamente nos indica que no hay óvulo, sino que además impide el paso de los espermatozoides. Bien, el día cúspide es el día de mayor filancia y elasticidad, y ese día debiese ser el que corresponde a la ovulación. Para saber eso, la mujer tendría que hacer esta maniobra frente a una regla para poder saber cuánto pudo separar los dedos y cuál fue el día cúspide. Es inoficioso en realidad
que ella mida esa característica. Lo que tiene que aprender es la filancia versus la no filancia. Eso es lo importante para poder llevar a cabo este método. En cualquier momento, durante lo que sigue de las presentaciones, se va a activar nuevamente las preguntas del Menti, así que tengan sus tímpanos atentos para que no se los vaya a romper la música de fondo, que la verdad que quedó muy fuerte, pero venía así por defecto, y en este momento estoy viendo que no puedo bajarla, así que atentos, si están con audífonos, ojo con la música que va a salir nuevamente muy fuerte. Ya, la mujer cada vez que va al baño debiera observar su moco cervical, todos los días. No se habla de algún horario específico, la verdad que todos los días nomás indistintamente del horario, pero si fuera posible observarlo a la misma hora, ideal. ¿Por qué cuando va al baño? Porque es el momento en que va a estar en condiciones anatómicas adecuadas, va a estar sentada, sin ropa interior, va a poder tener acceso a la zona genital, así que ese es como el momento más recomendable. Se debiera hacer con un trocito de papel higiénico, limpiarse entre los labios vulvares para obtener el moco. Si la mujer quiere obtenerlo directamente con sus dedos, también puede hacerlo, pero la recomendación técnica es que lo haga con papel higiénico. Al mismo tiempo, también el papel higiénico permite, antes de usarlo para sacar el moco, limpiarse un poquito por si hubiera una secreción que no fuera moco cervical en la zona vulvar. La sensación que la mujer perciba al limpiarse, porque también ella va a sentir más humedad, va a sentir que está más lubricada o va a sentir más seco, eso también le va a dar un indicio, no solamente la filancia entre los dedos, sino que además la sensación que le provoca pasarse el papel higiénico. Ahora, sí es muy necesario que se descarte todo tipo de infección vaginal. Puede ser que la mujer no sepa que tiene una infección vaginal y ahí ya estamos en problemas porque ella no va a saber si ese moco es filante porque está en un periodo fértil o es filante porque tiene esta infección genital. La única forma de saber si tiene o no infección es si se agregan otros síntomas, picazón, prurito, mal olor, o que nosotros en la consulta, en un CESFAM, logremos determinar que es una infección. Pero si ella está sola haciendo este procedimiento, se puede inducir a un error que podría desencadenar un embarazo. O sea, no es menor. Profe, ¿Sí? así como en una página de una matrona en Instagram, vi una Ujú. publicación de que de repente hay como un cambio en las bacterias vaginales y que eso igual cambia el moco cervical. Sí, ese también es algo que puede inducir error. O sea, no solamente en una condición patológica infecciosa, sino que también la presencia o el aumento de ciertos elementos patógenos o no patógenos que pueden ser de la flora normal, como por ejemplo los mismos lactobacilos, los bacilos de Doderlein, que podrían aumentar y disminuir en ciertos momentos, también pueden inducir a cambios en el moco cervical, y ese es otro elemento que se suma a las limitantes, podríamos decir, para poder recomendar este método con un 100% de confianza. ¿Ya? O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo estos métodos no los recomendaría. Si una persona los usa, yo les enseñaría la mejor forma de usarlo, pero no los recomendaría. A no ser, como les digo, que hubiesen factores individuales que me obliguen a tener que usar alguno de estos. Y dentro de esos factores individuales, factores religiosos, vuelvo a decirlo, factores socioculturales, factores patológicos, o sea, condiciones de salud de la persona que impidan utilizar otro método, que no puede usar ni un método, ni siquiera los de barrera, porque además de todas las patologías, es alérgica al látex. Entonces, imagínense esa paciente que no puede usar ni un método, ni operar, nada. Entonces, ahí no me va a quedar más remedio que decirle, mire, existen estos métodos también. Pero recomendarlos, o sea, ponerlos yo en una cartilla de posibilidades dentro de todos los métodos posibles, no lo haría, o sea, lo tendría como alternativa, pero no lo antepondría a métodos más seguros. Siempre y cuando esos métodos que yo considero seguros no afecten la salud de la paciente. Eso tengo que tenerlo claro siempre. ¿Ya? Con respecto al método sintotérmico, ya es una variante de lo que ya vimos. O sea, aquí se conjugan dos elementos. Reconocer el periodo fértil a través de la observación del moco y además acompañarlo de temperatura basal, del control de la temperatura. O sea, esto es el complemento de dos métodos que nos otorgan mayor seguridad. No tiene nada distinto al de Billings por separado o al de la temperatura basal por separado, solamente que van en paralelo. Obviamente que la probabilidad de éxito aumenta porque aquí tenemos dos parámetros que se van a ir dando en conjunto.
Ahora, otros métodos, tenemos el de los 2 días, que es muy simple de usar, que tiene que ver, es una variante del método de Billings, tiene que ver con la observación del moco cervical, y se llama el método de los 2 días porque toma en cuenta si las secreciones tuvieron alguna modificación hoy, en el día que yo estoy tomando la muestra, o ayer. Cuesta entenderlo así como a la primera, pero aquí va el ejemplo que lo clarifica. Si la mujer tuvo secreciones filantes hoy o ayer, puede quedar embarazada. Por lo tanto, para evitar un embarazo, no debe tener relaciones sexuales sin protección hoy. Mañana sí ya puede. Entonces, este es un método que lleva muy al extremo el periodo de fertilidad. Lo lleva al extremo en realidad porque está sustentado en un hecho biológico. Cuando se produce la ovulación, el óvulo puede estar con capacidad de ser fecundado durante 48 horas, 2 días. Por lo tanto, si ayer se produjo la filancia y hoy de nuevo, ya mañana, aunque tenga algo de filancia, ya no hay riesgo de embarazo. Yo lo considero súper riesgoso, a pesar de que está sustentado en un hecho biológico irrefutable. Pero yo lo considero riesgoso por el hecho de que las mujeres no sepan interpretar bien el grado de filancia del moco cervical. Pero si se utilizara bien y la observación fuera correcta, este método funciona. Otra variante, también con respecto a los métodos que ya vimos, es el método de los días estándar. Una mujer puede usar el método de los días estándar si la mayoría de sus ciclos menstruales duran entre 26 y 36 días. O sea, esto requiere el registro de la duración de sus ciclos. ¿A qué método se parece? Al primero que vimos, al de Ogino-Naus, al método del calendario, que también nos obligaba a controlar la duración de los ciclos, con la diferencia que acá no hacemos ningún cálculo matemático. Acá simplemente sacamos la cuenta. Si la mayoría de los ciclos dura entre 26 y 32 días, estamos hablando en un año, por ejemplo, en 12 ciclos, de 7 ciclos para arriba, porque eso ya es la mayoría, es más del 50%, duren entre 26 y 32 días, le podemos decir a la mujer con certeza que entre el día 8 y el día 19 debe evitar tener relaciones sexuales. O sea, este es como un método de Billings estandarizado. No hacemos el cálculo nosotros. Solamente decimos, los ciclos duraron más de 26 días, y entre 26 y 32, por lo tanto, el cálculo ya viene hecho. Entre 8 y 19, no tener relaciones sexuales. ¿Ya? Si ella, ojo acá abajo, si ella tiene más de 2 ciclos, más largos que 32, o más cortos que 26 a lo largo de un año, este método será menos efectivo y se le debe sugerir otro método. Nosotros lo vamos a entender súper bien. Nosotros, ustedes que se están formando como matrones y matronas, los que somos matrones y matronas, lo tenemos claro, lo entendemos, sabemos cuál es la base fisiológica que hay detrás, pero a una mujer entregarle esta información, que si bien la va a aprender, o sea, yo no parto de la base que no la va a poder aprender, pero de que se le va a complicar llevar el conteo de los ciclos, saber esto que dice abajo, por ejemplo, si 2 ciclos fueron más largos, 2 fueron más cortos, ya se le va a empezar a enredar el tema. Pero sigue siendo una opción válida. Este es un método que también funciona y por algo está respaldado por las normas de regulación de la fertilidad. Atentos los tímpanos, que en cualquier momento puede venir la música. Justamente viene. Vamos entonces a hacer unas cuantas preguntas con respecto a lo que vimos recién. Una vez que estén todos conectados, vamos con la pregunta. Y ya veo que hay 12 personas, 13, 14. Después vamos a tener igual un espacio para hacer más preguntas de esta primera parte. ¿Ya? Vamos a tener una pausa para relajarnos, estirar las piernas de 5 minutos una vez que terminemos lo del método de barrera, perdón, con el método de abstinencia, y luego vamos con los métodos de barrera y químicos, que es una parte cortita de la clase en realidad, porque es información que ya se maneja casi por cultura general. Vamos entonces con la pregunta. Prepararse. Mientras más rápido respondan, más puntos tienen. ¿Cuál de los siguientes métodos no se basa en la observación del moco?
Acabó el método de Eugenio-Naus, porque es el método que está basado en el cálculo del calendario. Todos los demás tienen que ver con moco, así que muy bien los que respondieron esa alternativa. Vamos a ver entonces cómo están los puntajes. Ya, seguimos entonces ahí liderando la tabla Josefa, seguido de Felipe, luego Valeria y para abajo las personas que vienen sumando puntitos. Vamos con la siguiente. Atención a su teléfono. Vamos ahí. Siguiente pregunta entonces. ¿Cuál de los siguientes es el moco fértil? Acabó el tiempo. El moco fértil, tal como lo conversamos, es el moco estrogénico, el moco tipo E, no olvidarse. El moco filante es el moco que coincide con el aporte de estrógenos y con la ovulación. Mientras más filante, obviamente que mayor pic de estrógenos significó. Ganadores. Bien, 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 bien. Ya, se mantienen ahí los líderes del concurso. Siguiente pregunta. No olvidarse que mientras más rápido contesten, más puntos obtienen, siempre y cuando la respuesta sea correcta. Si responden rápido cualquier otra cosa, no van a tener los puntos. Vamos con la siguiente. ¿Cómo es la temperatura corporal basal en la mujer durante su ciclo ovárico? Atención a las alternativas. Acabó el tiempo. La respuesta correcta es la segunda, porque es baja en la fase preovulatoria y luego sube en la postovulatoria. No se olviden que la ovulación marca el alza térmica, ¿ya? No olvidarse de eso. Veamos cómo estuvieron los resultados y los puntajes. Ya, los ganadores entonces sigue moviendo la tabla. Bueno, Josefa parece ser que se mantiene en la primera posición, seguida de Valeria, tercero Felipe, Paula, Katy, ya para abajo Yanil, Catalina, Constanza, Amanda. Son los primeros lugares de esta primera parte. Vamos con la conclusión entonces ahora, con respecto a los métodos de abstinencia periódica. Son reversibles y no implican mayor gasto de dinero. O sea, la persona decide no tener relaciones sexuales y eso no le significa comprar ningún instrumento. Bueno, a no ser que tuviera que comprar un termómetro, por ejemplo, pero mayor gasto no va a tener. El termómetro lo compra una vez y sería. El resto de los métodos se basan en obtener moco cervical, calcular con el calendario, etc. Dependiendo de la técnica, la efectividad va a ser relativa. En su mayoría alta, con el uso correcto. No se olviden de eso. Las mujeres deben estar entrenadas para usar estos métodos. No es llegar, entregarle un folletito en la consulta y que ella se vaya a la casa y empiece inmediatamente a aplicarlo. Necesitan un entrenamiento, necesitan una retroalimentación, que nosotros le digamos si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Por lo tanto, eso también implica tiempo. Si alguien quisiera utilizar un método a partir de hoy mismo, sería difícil
indicarle alguno de estos, porque requieren un periodo de entrenamiento. Si no calcula bien, obviamente que le va a fallar. Se pueden producir conflictos psicológicos en la pareja, producto de estos tiempos tan prolongados sin tener relaciones sexuales. Y ustedes saben que eso culturalmente lleva a otras problemáticas que no se justifican, pero que culturalmente están muy arraigadas, como por ejemplo la infidelidad. Ah, no puedo tener relaciones en mi casa, entonces voy a buscar dónde tener relaciones sexuales. Es una cuestión cultural, es una cuestión que tiene que ver con el heteropatriarcado, un montón de situaciones que debiésemos ir nosotros revirtiendo con el tiempo y con nuestra ovulación, iba a decir, con nuestra evolución como sociedad. Por lo tanto, y lamentablemente, lo vamos a seguir viendo en nuestras consultas. Cuando ustedes atiendan pacientes, se van a encontrar con que algunas le van a decir, señorita, pero ¿cómo se le ocurre que yo voy a estar 2 semanas sin tener relaciones sexuales si mi marido se va a enojar o se va a ir o qué sé yo? ¿Ya? Lamentablemente es una realidad que sigue sucediendo. Ahora, no son recomendables para parejas jóvenes porque las parejas jóvenes no van a tener esta adhesividad al estricto control del método. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay que tener relaciones sexuales solamente en ciertos periodos y en periodos muy prolongados no hay que tener, las parejas jóvenes por lo general no van a tener la capacidad de seguirlo al pie de la letra. A lo mejor es muy aventurado decir esto, pero está basado en las conductas que se han evaluado en encuestas de jóvenes. ¿Ya? No es que se diga los jóvenes son irresponsables, a priori. Los jóvenes perfectamente pueden aprender estos métodos y utilizarlos. Va a depender de su grado de madurez, de responsabilidad, por lo tanto, tal como digo, no es una sentencia, sino que es algo que está basado en encuestas de comportamiento sexual que se han aplicado a los jóvenes. Ahora, ojo, hay encuestas de comportamiento sexual que se aplicaron en Chile, la última fue del Instituto de la Juventud, se aplicó el 2002, si no me equivoco. Antes de eso, la última encuesta que se aplicó a toda la población, incluyendo a los adultos mayores, que están muy dejados de lado en el tema sexual, fue el año 90, ¿sí? El año 90, que fue la encuesta de Conacida. De ahí para adelante no se han hecho encuestas de sexualidad para todas las edades. Se está llevando a cabo una hoy, liderada por la Universidad de Tarapacá. Estamos participando todas las universidades de Chile. Es muy necesario tener esa información, por lo cual yo los invito nuevamente a que ustedes contesten esa encuesta. Es larga porque justamente necesita mucha información, pero muy entretenida también. Es confidencial, es privada, como toda encuesta, como corresponde. Y ustedes se la pueden también compartir a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a personas de toda edad, porque con esta encuesta vamos a recoger información actual y vamos a poder cambiar todas estas cosas que, sin ir más lejos, lo que yo acabo de mencionar recién en las conclusiones, todas estas cosas que están arraigadas en estudios de comportamiento sexual muy antiguos, más de 15 años algunos. Entonces, entre todos, entre todas, actualicemos esta información. No se olviden que el link está disponible, yo se los voy a compartir al final de la clase también, pero es muy importante que nos pongamos las pilas con investigar en comportamiento sexual y desterrar cosas que ya son del pasado. Bueno, con respecto a las conclusiones, esto tiene que ver más con la efectividad y ahí podemos ver cuántas mujeres en un grupo de 100 mujeres que durante un año usan el distinto método, a cuántas les falla el método. Entonces ahí ven ustedes la que tiene mayor cantidad de fallos, es el método del calendario, porque implica un cálculo matemático que es inexacto por lo demás. Y después vienen los siguientes métodos que están de mayor a menor, salvo el método sintotérmico que aparece por ahí entre 0 y 2. Y si solo se tienen relaciones en el periodo posovulatorio, que no lo vimos como método, pero es una alternativa, tiene menor cantidad de fallos. O sea, no aventurarse a calcular antes, sino que ovuló, se acabó el periodo del óvulo, que son 48 horas, y de ahí en adelante, hasta la menstruación, tener relaciones sexuales solo en ese periodo, segunda mitad del ciclo. Ahí falla menos. Ojo. Y después aparecen algunas leyendas que tienen que ver con la bibliografía que sustenta estos datos. Y una pregunta ya más para ustedes como profesionales. ¿Con qué seguridad recomendarían estos métodos, los distintos métodos? Hemos visto que algunos fallan menos que otros, otros son menos complicados para aplicarse, pero
¿con qué seguridad ustedes recomendarían estos métodos? ¿Les aparece la opción de contestar o no? ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Entonces ahí ustedes van moviendo para cada uno de ellos del 1 al 10, o sea, el 1 es poca seguridad de que lo recomienden y el 10 sería mucha seguridad de que lo recomienden. Y aquí ya tenemos algunas respuestas. Ya esto se va a ir moviendo en la medida que más personas lo vayan respondiendo, pero nos va a entregar en el fondo una tendencia. Ustedes se están formando como matrones y matronas, por lo tanto, la opinión que ustedes tienen de estos métodos es muy importante porque va a marcar lo que el día de mañana, ya como profesionales, van a aplicar en su vida, en base a la información que hemos entregado. O sea, no es que nos guste o no nos guste un método, estamos ponderando la seguridad de entregarlo de acuerdo a la información que tenemos y que es la que hemos recogido hasta ahora. Por lo que vemos acá, entonces, uno de los métodos que más se utilizarían o que más se recomendarían sería el de la temperatura basal, seguido de método de calendario. Y después ya vendrían los otros para abajo. Ahí podríamos tener una conversación súper amplia y súper enriquecedora del por qué. ¿Por qué recomendarían más uno? ¿Por qué recomendarían menos el otro? Y ahí podríamos hablar largo y tendido respecto de esas características, ¿ya? Sin embargo, si nosotros hiciéramos esta misma pregunta pero pusiéramos métodos de abstinencia periódica y las otras alternativas fueran métodos hormonales, orales, inyectables, métodos intrauterinos, estoy casi seguro que los métodos que ocuparían el menor rango de seguridad en cuanto a recomendarlo serían los métodos de abstinencia periódica. ¿Ya? Bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes también en lo que ponderaron acá. ¿Ya? Si hubiese alguna pregunta ahora que haya quedado pendiente de las que no se respondieron a través del chat o a través del micrófono, la pueden anotar acá. Si no hay preguntas en este momento, entonces vamos a lo siguiente. Voy a dar 30 segundos por si apareciera alguna pregunta que puede ser en el chat, puede ser aquí en el Menti o puede ser a través del micrófono. Si no, recuerden que está el foro permanentemente funcionando en Moodle. Creo que se la puedo hacer por aquí mejor. Sí. Si yo tomo anticonceptivos hormonales, ¿puedo intentar hacer el método de la temperatura? Si estás tomando anticonceptivos hormonales y quisieras empezar a practicar, por ejemplo, el de la temperatura, no es recomendable porque los métodos hormonales también pueden producir algún grado de interferencia en esto. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta cuando ovulas, ¿cierto? Según lo que veíamos aquí en la información. Pero cuando tú tomas anticonceptivos, o más conocidos como anovulatorios, no ovulas. Por lo tanto, es muy probable que no se dé el alza de temperatura en la mitad del ciclo. Por lo tanto, lo único que te podría aportar es que te acostumbrarías a medir diariamente la temperatura, te serviría como entrenamiento, pero no tendrías nunca el alza térmica porque no habría ovulación durante la toma de los anticonceptivos orales. Ah, ok. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia de temperatura en una mujer que no toma anticonceptivos? O sea, la mujer que toma anticonceptivos hormonales puede tener perfectamente una temperatura basal igual a la que no los toma. La diferencia va a estar dada en que no va a tener el alza de temperatura. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, tomas anticonceptivo y te mide la temperatura, podrías tener 36,0, 36,2, 36,5, que son las temperaturas normales para cualquier ser humano en realidad. Pero lo vas a tener durante todo el ciclo. Pequeñas variaciones, va a aumentar a lo mejor algún día si tuviste alguna actividad física o si dormiste muy acalorada y tomaste la temperatura esa misma mañana. Van a haber variaciones muy menores, pero no vas a tener una alza térmica que se mantenga por 3 o 4 días, a no ser que coincida con que empezaste a hacer algún tipo de actividad física ese día y lo mantuviste y te tomaste la temperatura después de hacer esa actividad física. Obviamente va a haber una alza de temperatura. Por eso que la recomendación es siempre en la mañana. Pero no va a haber mayor diferencia entre la mujer que toma anticonceptivos y la que no los toma, en cuanto a la temperatura basal. La diferencia va a estar dada, y lo repito para que no se les olvide a nadie, la diferencia va a estar dada en que aquella que toma anticonceptivos no ovula, por lo tanto no va a marcar una alza térmica. Profe, ¿Ya? pero me refiero a cuando ocurre esa alza térmica en una ¿Sí? mujer que no toma nada. Por Ah, ejemplo, ya, la mujer que no está yo, tomando. imaginemos Perfecto. que yo estoy haciendo eso. Ya. ¿Qué se puede considerar como un alza?
por lo menos 0,5 décimas. A Si ver. tú, por ejemplo, estás teniendo temperaturas basales de 36,3, ¿ya? 36,3, 36,2, 36,1, esos se van a mantener basales. Pero el día que tengas 36,8 y que Ah, se mantenga, nota. porque podrías tener un día 36,8 y al día siguiente volver a tener 36,2, 36,1, 36, o sea, volviste a lo basal. Pero cuando se despega por 5 décimas o más y se mantiene por lo menos 3 días, porque obviamente va a ser todo el resto del ciclo, pero por lo menos 3 días, tú ya puedes decir que la primera alza térmica correspondió al día de tu ovulación. Ah, ya. Gracias, ¿Correcto? profe. Sí. Ahí quedó más claro, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya, esas son las referencias bibliográficas recomendadas para esta información. ICMER.org, que es el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, ahí hay muchísima información, no solamente de esto, sino que también de cosas obstétricas, patologías ginecológicas, neonatales, en fin, una página muy completa, pero dentro de esas secciones van a encontrar lo que tiene que ver con lo que hablamos recién. Y en la página anticoncepciondeemergencia.cl, que está referida justamente a la píldora de emergencia, la pastilla de emergencia, la píldora del día después. Además, hay información de estos métodos. O sea, se entrega, esto es una página que en realidad está creada para las usuarias, para que las usuarias entren y busquen información. Pero como está hecha por personal muy capacitado, les va a servir también a ustedes para reforzar información. Y en infojoven.cl, que también es una página dirigida a las y los jóvenes, también hay material con sustento obviamente científico, que por eso mismo yo me atrevo a recomendarles esa página y que la puedan revisar. Obviamente que además está la bibliografía tradicional, los libros, los textos, González Merlo de ginecología, Pérez Sánchez de ginecología, etcétera. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa, 5 minutos para que puedan estirar las piernas, ir al baño, fumar los que fuman, ojalá nadie lo hiciera, pero tomar agüita, qué sé yo. Y retornamos en 5 minutos con la última parte de la clase, que es más cortita, que son los métodos de barrera y los métodos químicos, ¿ya? Que son alternativas también a manejar. 5 minutos y retorno. Durante ese pequeño recreo. Ya, vamos a retornar ahora con la segunda parte de lo que está programado para la clase de hoy, que en realidad es bastante breve porque son métodos que se explican por sí solos en realidad, y que son los métodos químicos y de barrera, que si bien son otras alternativas a la amplia gama de métodos anticonceptivos existentes, estos por lo general se pueden usar complementariamente, o sea, los químicos al mismo tiempo que los de barrera o por separado. Vamos a ver entonces uno por uno cuáles son estos métodos y las alternativas que nos ofrecen. Como definición, los métodos de barrera o los químicos actúan deteniendo a los espermatozoides o bien impidiendo su desarrollo completo. Son inocuos, es decir, no van a afectar mayormente al usuario, o sea, están diseñados para que no provoquen nada más que aquello para lo cual están siendo utilizados. Son fáciles de usar y tienen un costo que en realidad se considera bajo, o sea, se consideran baratos. Esa es una cuestión también bastante subjetiva, qué es barato para unos, qué es barato para otros. Pero dentro de la comparativa de los distintos métodos anticonceptivos, estos son por lo general de precio bajo. La efectividad intrínseca es buena,
pero la efectividad práctica es regular. Recordar que la efectividad práctica es aquella que se obtiene del uso real del método. Y cuando lo usan realmente las parejas, la efectividad baja a regular. Teóricamente son muy buenas. Lo aceptan bien las parejas, no requieren mucha supervisión en realidad, pero la manipulación que implican estos métodos antes de tener relaciones sexuales es lo que disminuye su aceptabilidad. O sea, si bien son buenos, el hecho de tener que estar haciendo algo antes de usarlo y durante el coito muchas veces, o sea, durante, digamos, el acto coital, no necesariamente el coito mismo, ya eso le quita cierta popularidad a estos métodos. Y algunos de estos métodos han ido en desuso en Chile. Probablemente con estos fenómenos migratorios vuelvan a aparecer métodos que antiguamente se usaron en Chile, se dejaron de usar después y que ahora podrían estar apareciendo nuevamente en nuestro medio. ¿Cuáles son los métodos en realidad en nuestro mercado? Los vamos a ver a continuación, pero básicamente son los capuchones, los diafragmas, los condones de todo tipo y algunos químicos como las espumas, los spray, las jaleas, no que se coman, sino que son consistencia de jalea y que se aplican localmente. Todas ellas, todos los nombrados, uno los usa en el momento del acto sexual. No hay que estar todos los días usándolo. No hay que tener un entrenamiento previo de mucho tiempo para usarlo, sino que una persona aprende a usarlo y lo usa en el momento en que va a tener relaciones sexuales. Como el uso depende de los factores conductuales, es muy importante que los profesionales de salud conozcan bien la utilización. Por eso que lo tenemos incluido en esta clase. Cuando uno habla de preservativos, uno dice, bueno, todos saben usar preservativos hoy en día, pero nosotros más que el público tenemos que saber usarlos bien para poder dar las recomendaciones que correspondan. Y son de fácil acceso. Lamentablemente, su uso puede interferir en la espontaneidad del acto sexual. A veces el acto sexual es espontáneo, no es programado, nadie tiene en la agenda, voy a tener relaciones sexuales hoy a las 8 y la pareja también, y saben que a las 8 van a tener relaciones sexuales. Es espontáneo y es lo que le da también digamos, el gusto a la relación sexual. Que no quiere decir que si se programa pierde el gusto, pero lo espontáneo también le otorga un cierto componente especial. Pero el tener que usar estos métodos a veces le quita, le rompe esa espontaneidad. El hecho de ponerse un preservativo, por ejemplo, etc. U otros métodos que son más complejos de usar más que el preservativo. Ahí tenemos imágenes, ¿ya? Arriba, a la izquierda, el capuchón cervical. Abajito, el diafragma, que es muy parecido al capuchón cervical, pero es más amplio. Si ustedes se fijan, el diámetro es mucho más amplio. Abajo está el preservativo para pene, o preservativo externo, como le han empezado a llamar hoy en día. Luego tenemos preservativos para dedos, o sea, para manipulación de los genitales. Esto ya no es anticonceptivo, se sale un poco de lo que estamos hablando, pero como estamos en la línea de los métodos de barrera, y los métodos de barrera tienen una doble función, que es evitar el embarazo y evitar la transmisión de infección de transmisión sexual, entonces implícitamente tenemos que mencionarlos también desde esa mirada. También está el preservativo para vagina, o preservativo vaginal, o preservativo interno. Si ustedes se fijan, yo no he hablado de preservativo masculino ni preservativo femenino, porque esa es una connotación de género, y el género es un constructo social. Si bien el preservativo para pene lo va a usar una persona que tiene pene, y que biológicamente la persona que tiene pene tendría que ser un hombre, no necesariamente ese preservativo es masculino porque lo utiliza una persona que tiene pene que biológicamente es hombre. No sé si me hago entender. Lo biológico no va necesariamente de la mano con ese invento social llamado el género, ¿ya? Por eso que hoy en día se evita decir preservativo masculino y preservativo femenino, a pesar de que uno lo entiende perfecto cuando lo dice, sabe a qué se refiere. Pero se está hablando de preservativo para pene, o preservativo de pene, o preservativo externo. Y el preservativo para vagina, preservativo vaginal o preservativo interno. Porque vamos a ver también que no solamente se puede usar a nivel vaginal. Luego aparecen mencionados otros métodos, como la ducha vaginal, que es, tal como lo dice su nombre, aplicarse agua después de haber tenido relaciones sexuales, o el coitus interruptus, que es interrumpir el coito para que la eyaculación se produzca fuera de la vagina, etcétera, los espermicidas y otros métodos más.
Todos los vamos a ver muy someramente, porque no requieren mayor análisis en realidad. El capuchón cervical, lo veíamos en la imagen, es un dispositivo de hule o de látex que tiene como objetivo tapar la entrada al cérvix. De ahí el nombre de capuchón cervical. Ya queda clarísimo a qué se refiere. Y los espermatozoides, por lo tanto, no pueden ingresar al canal cervical. Claro que si la mujer se saca inmediatamente el capuchón después de haber tenido relaciones sexuales y hay espermatozoides en la vagina, en las criptas vaginales, esos espermatozoides podrían perfectamente arreglárselas para llegar al útero. Recuerden que la mujer, en condiciones normales, ese cuello uterino está en contacto directo con la pared vaginal posterior. Por lo tanto, desde ahí podrían perfectamente ascender los espermatozoides. Por eso mismo, se recomienda que una vez producida la eyaculación, la mujer tenga 8 horas postcoito el capuchón cervical puesto. Ahora, este tiempo se puede acortar si la mujer ahí sí utiliza una ducha vaginal, porque lo está haciendo para sacar los restos de contenido eyaculatorio, espermatozoides que hay en la vagina. No lo está haciendo con la finalidad de evitar el embarazo a través de esa vía, porque tiene el capuchón cervical. Lo está haciendo para limpiar la vagina y poder sacarse el capuchón antes. Pero la recomendación técnica del fabricante es 8 horas. Se puede complementar con espermicidas que van a inhabilitar al espermatozoide, por lo tanto ahí otorga mayor seguridad y también eso podría motivar que ya no tenga 8 horas el capuchón puesto, porque si aplica espermicida, los espermatozoides que están ahí se van a ver inhabilitados, afectados por ese espermicida. No es muy utilizado porque es difícil de colocar, hay muy poca práctica de parte de las usuarias. Recuerden que tienen que insertarlo y hacerlo coincidir con el cérvix, y tiene que haber un fenómeno de succión para que se ajuste al cérvix. Entonces no es fácil para una usuaria. A lo mejor la pareja sexual, si se entrena, podría la pareja colocarle el capuchón cervical a la persona, a la usuaria. Pero ya ahí estamos hablando de otros factores que tendrían que estar en juego y se va complicando la cosa. No produce ningún cambio hormonal porque no contiene hormonas, pero las desventajas es que tiene que ser utilizado 24 horas antes del coito. Puede ser utilizado inmediatamente antes del coito, pero esta cantidad de horas es para que se asegure que quede en su lugar, que no se sale, que no se cae. Entonces ya le va sumando complicaciones al uso del método. No va a proteger contra las ITS, va a evitar que ciertas ITS ingresen al cérvix, pero todas las ITS que se contagian a nivel vulvar vaginal van a estar igual ahí potencialmente presentes. Es difícil de instalar y aumenta el riesgo de infección urinaria. ¿Por qué? Por la excesiva manipulación de los genitales. Eso puede llevar a irritación, no solamente irritación de mucosa vaginal, mucosa vulvar, mucosa urinaria, digamos, en el meato urinario externo, sino que también infecciones, por la posibilidad de que desde los dedos se lleven infecciones a esa zona. Ahí aparece una imagen de cómo se aplica, dónde queda ubicado, ¿ya? Está ahí en el fondo. Difícil de hacer para una usuaria estándar, que no maneja anatomía, por ejemplo, que no maneja contenidos de ese tipo. En cuanto al diafragma, es muy parecido al capuchón, también realiza la misma función de hacer una tapa a nivel del cuello del útero. Este se puede colocar 2 horas o 3 horas antes del coito porque no es un capuchón que haga succión, sino que es una tapa nomás. Y esa tapa, por lo general, queda colocada en el lugar que corresponde. Digo por lo general, porque también puede fallar la colocación. Y eso significa que se lo puede poner 2 o 3 horas antes del coito. O sea, esta usuaria, si ustedes se fijan, y la anterior con mayor razón, tiene que tener claro que va a tener una relación sexual dentro de 3 horas y en el caso de la del capuchón dentro de 8 horas. Si no, ¿para qué se lo pone? Entonces, son las cosas que ya hacen un poquito improducentes el uso de estos métodos. Porque si la mujer se pone el capuchón, porque va a salir en la noche, porque tiene un encuentro con una pareja estable, o porque puede tener sexo casual, se pone el capuchón y no tiene, se puso el capuchón por nada. ¿Ya? Ahora, entre tenerlo y no tenerlo, obviamente que va a ser mejor tenerlo si es que sale alguna relación coital no planificada y que pudiera implicar un riesgo de embarazo. Pero frente a eso, siempre va a ser 1000 veces más práctico el preservativo, tanto el de vagina como el de pene. En el caso del diafragma, hay que elegir el tamaño adecuado, eso sí. Los diafragmas se miden, hay tallas, por decirlo de alguna manera. Los profesionales de salud pueden ayudar a eso, pueden ayudar a calcular qué diafragma sería el más adecuado para la persona. Tampoco previene las ITS, tal como el capuchón cervical,
Y son esas las razones que lo han llevado a ser tan poco usado en la actualidad. Hay países donde todavía son muy populares, como en Argentina, por ejemplo, pero acá en Chile no son la norma. Aparte que hay ciertas contraindicaciones, como por ejemplo las malformaciones uterinas, las infecciones vaginales, si la persona es alérgica al látex, si tiene cierto rechazo o pudor de manipularse los genitales, entonces eso ya va complicando el método. Es muy parecido a la colocación del capuchón, como lo ven en la imagen, pero con la diferencia que uno lo deforma para introducirlo, igual como el anillo vaginal, se deforma y dentro de la vagina, en el fondo, se va a expandir, va a recuperar su forma, por lo tanto se va a firmar en las paredes vaginales. Por eso que no requiere tanto tiempo de colocación previa, porque se va a firmar y se va a quedar ahí. El capuchón puede quedar mal puesto y se puede salir. Por eso que se piden más horas de uso. ¿Profe? ¿Sí? Ese es, ¿cómo se llama esto? Desechable. Sí, es desechable. A pesar de que hay gente que lo guarda, lo lava y lo puede seguir utilizando, porque está dentro de las posibilidades del método. Si uno lo quiere usar y botarlo, lo puede hacer, pero por el precio que tiene, está diseñado para ser utilizado más de una vez, si la persona así lo desea. Aquí, por ejemplo, dice, acá abajo, dura 2 años, si tú lo quisieras mantener, no usarlo como desechable, sino que mantenerlo, y lo lavas con jabón neutro, que no dañe la goma, le pones un poco de talco y luego lo guardas. ¿Ya? Cada persona verá qué tan higiénico y qué tan práctico le resulta eso. Usarlo y desecharlo también va a depender de, por ejemplo, la frecuencia sexual que tiene la pareja. Más que una pareja, si una usuaria lo usa para sexo ocasional y no tiene sexo ocasional con frecuencia, podría tener varios diafragmas, ocupar uno cada vez que vaya a tener relaciones y desecharlo y no estar lavándolo. Si lo está usando en el contexto de una pareja estable, lo puede perfectamente guardar durante 2 años, lavándolo y guardándolo en el envase que corresponda. ¿Ok? También se puede complementar con espermicida para aumentar la eficacia anticonceptiva. Y bueno, la mujer aprende a ubicarlo en el fondo de la vagina porque en realidad más allá del fondo de la vagina no va a haber nada para ella. Entonces siempre va a llegar a un tope. Y en ese sentido hay cierta probabilidad de que quede bien colocado. Digo probabilidad porque estamos lejos de tener una certeza. Ella no va a poder observar cómo quedó, solo va a poder sentir cómo quedó. Así es que eso es lo que complica un poquito el uso y por eso, como les decía, no se usa tanto. Aquí no vale la pena entrar a leerlo uno por uno, pero aparecen los distintos efectos que causa y cuál sería la conducta a seguir. Solamente por mencionar uno, si se produjera una lesión erosiva en la pared, si la mujer de tanto ponerse el diafragma al final termina erosionando la pared vaginal, hay que suspender por 2 semanas, hay que ver cómo lo está extrayendo y hay que revisar si tiene las uñas cortas, porque a lo mejor con la uña se está pasando a llevar la vagina. Entonces, cosas como esa, muy prácticas, aparecen en función de cada uno de los efectos secundarios indeseados que podría tener el diafragma. Ahora, para enseñar a usar el método, porque esto lo enseñamos nosotros en la consulta, tenemos que, obviamente, hacer una anamnesis, un examen ginecológico, un tacto para saber, a lo mejor conocer la amplitud de su vagina, la profundidad de su vagina, si le va a resultar fácil para ella ponérselo sola o no, citarla con un diafragma puesto para ver si lo tiene bien puesto o no. Entonces, ya hay cosas que van, si ustedes se fijan, van complejizando esto. Si uno le dice a la paciente, tiene que venir primero para que yo le mida el diafragma, después tiene que venir con el diafragma puesto para ver si lo colocó bien. Ya las mujeres van a decir, no, ya está mucho atado para ponerme un diafragma. Pero sí o sí, como les decía recién, porque por fenómenos migratorios nos podrían tocar mujeres que sí lo usan, tenemos que conocer esto, practicarlo y enseñarlo. Y obviamente que llegado al momento del laboratorio preclínico, vamos a ver la posibilidad de practicar en los modelos anatómicos pélvicos la colocación de un diafragma. Si es que logramos tener acceso a un diafragma, porque tampoco son tan comunes, o sea, uno va a la farmacia y no lo encuentra fácilmente. Y comprarlos para entrenamiento, para razones académicas, es más difícil aún, pero vamos a hacer el intento. Hay que cuidarlo si lo vamos a tener 2 años guardado, o sea, no guardado los 2 años, sino que lo vamos a estar usando 2 años y guardándolo cada vez. Hay que lavarlo con un jabón especial, echarle un poquito de talco, mantenerlo después del coito, por lo menos 6 a 8 horas, igual que el capuchón cervical, a no ser
que hayan complementos de espermicidas, se haya hecho una ducha vaginal y que se asegure la persona que ya no hay contenido espermático, que también es difícil de precisar porque los espermatozoides son milimétricos. Entonces, ahí se podría a lo mejor reducir el tiempo de uso posterior al coito, pero el fabricante recomienda 6 a 8 horas. Con respecto a los preservativos, ya habíamos adelantado recién algo del preservativo para pene, preservativo para vagina o preservativo interno. Son fundas de látex que en el fondo hacen una barrera, una pared, para que las mucosas no se toquen. Ese es el efecto de protección contra las ITS. Y además evitan que el contenido eyaculatorio ingrese al cervix. Y ese es el efecto anticonceptivo. Por eso que se habla de que estos métodos tienen doble función. No vamos a entrar a describirlos mucho porque en realidad son métodos ampliamente conocidos. En cuanto a las indicaciones, lo puede usar parejas de cualquier edad, son muy recomendables para las parejas jóvenes, sobre todo por la protección frente a las ITS, pero no protege frente a todas las ITS. Eso es lo otro. Porque solamente esta funda de látex, en el caso del preservativo masculino, cubre el pene hasta su base. Solamente el pene hasta su base. Pero cuando las lesiones están en el pubis del varón, por ejemplo un condiloma, por ejemplo un herpes, por ejemplo un chancro, que podría estar en la zona púbica, esa zona púbica va a tener contacto con la zona púbica de la mujer y podría alcanzar mucosa vulvar. Por lo tanto, por mucho que haya preservativo en el pene, se podrían transmitir igual ciertas ITS. Ahora, entre usarlo y no usarlo, obviamente que vamos a recomendar usarlo, porque son más las ITS frente a las que protege el preservativo de pene que frente a las que no. Y ante esa balanza, evidentemente preferimos recomendarlo. Además que protege contra el embarazo, que es lo importante. Con respecto al uso, vamos a ver si corre un video resumen del uso correcto del condón. Recién noté cuando pusimos la música en la pausa que tiende a cortarse el video. Estos son videos que están directamente linkeados al YouTube, pero vamos a hacer el intento. En Prevención Salud, estamos convencidos que para prevenir es necesario conocer. Te contamos cuáles son los pasos para el buen uso del preservativo. Paso 1. Controlar la fecha de vencimiento. Paso 2. Comprimí con suavidad el envase entre los dedos y comprobá que no pierde aire. Transportalo en su paquete y no los expongas al calor o a la humedad. No los lleves en el bolsillo, billetera o guantera. Paso 3. Abrí el sobre con las manos. No utilices elementos cortantes o los dientes. Paso 4. Antes de usarlo, apretá la punta del preservativo con 2 dedos de una mano para que no quede aire. Paso 5. Colócate el condón desenrollándolo sobre el pene erecto. Si lo apoyaste y te equivocaste de lado, descartalo. Paso 6. Usalo durante toda la relación sexual. Si se daña o se sale, retírate, lavate y reemplazalo por uno nuevo. Luego de la eyaculación y mientras el pene está erecto, toma el condón por la base y retíralo cuidando que el semen no se derrame. Paso 8. Anudá el preservativo y luego envolvelo en papel para tirarlo en un lugar propicio. Recomendaciones. Usá solamente el lubricante que viene con el preservativo o agua. No utilices vaselina, crema de manos o aceites. No uses 2 veces el mismo preservativo, 2 condones juntos o un condón masculino y otro femenino al mismo tiempo. Cuando es usado correctamente, el preservativo previene enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Recordá tener siempre uno a mano. Prevención Salud. El bienestar se elige. Ya, correctamente dicho entonces, salvo eso de preservativo masculino femenino, que nosotros preferimos ya no utilizarlo. Con respecto al preservativo femenino, y acá aparece con ese título justamente para instalar esa reflexión, tenemos que acostumbrarnos a 2 cosas. Uno, que la población nos entiende con un cierto lenguaje y nosotros, en nuestro lenguaje técnico, también nos entendemos con otro. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes vieron el spot de recién que decía preservativo masculino y femenino, como están dirigidos a los usuarios y a las usuarias, ellos lo entienden de mejor manera. Si bien es algo que tenemos que ir modificando en el tiempo, sobre todo para un lenguaje más inclusivo también,
la población lo sigue entendiendo así. Entonces estamos en un periodo de transición del lenguaje que obviamente tenemos que contribuir todos y todas para que podamos llegar a puntos de consenso en el que nadie se sienta discriminado por cómo se dicen las cosas. Pero en el ambiente interno, en el ambiente técnico, en el ambiente académico, en el ambiente biomédico, nosotros hablamos también de una manera científica que no siempre es bien recibida por ciertos sectores que consideran que nuestro lenguaje a veces es discriminatorio. Les pongo un ejemplo. Nosotros sabemos biológicamente que toda transmisión de un patógeno de un huésped a otro se llama transmisión, y que una vez que entra ese patógeno a la otra persona y se multiplica, se llama infección. Y eso pasa con cualquier patógeno, como por ejemplo el VIH, que es un virus. Nosotros hablamos de infección de VIH, hablamos de transmisión de VIH, pero en el ambiente de la sociedad, sobre todo porque hay agrupaciones de personas viviendo con VIH, y intentamos no usar ese lenguaje. Hablamos de personas viviendo con VIH, por ejemplo, no infectados de VIH ni portadores. No hablamos de transmisión del virus, hablamos de adquirir el virus. Entonces, cosas como esa a veces se nos presentan en ciertos espacios. Y lo mismo pasa con preservativo femenino, masculino, que son cosas que tenemos que ir modificando nosotros, tomando conciencia primero de que lo que decimos no siempre llega de buena manera a todas las personas, a pesar de que nunca lo vamos a decir por discriminar. O sea, tenemos que partir por ahí. Así es como hemos aprendido, así es como la ciencia nos ha enseñado que se llaman ciertas cosas. Pero la sociedad nos está haciendo un llamado a cambiar eso. Entonces tenemos que ser bien cautos para no generar sensación de que estamos discriminando, ¿ya? Ahora, hablar de preservativo femenino en realidad no discrimina, pero evitamos usarlo por lo que les mencionaba recién. La misma cosa del preservativo de pene, pero esto es a la inversa. Este preservativo recubre las paredes del espacio en el que va a entrar un pene, sea una vagina, sea un ano, y lo vamos a ver en el siguiente video, también resumen. Bueno, la imagen de cómo se inserta, primero que todo, hay un anillo que se deforma, uno lo colapsa para introducirlo, ese anillo no está abierto, está forrado, es como una tapa, se continúa hacia afuera y tiene un amplio anillo, mucho mejor que el del preservativo de pene, porque este recubre toda la mucosa vulvar, no solamente la mucosa vaginal. Este es un excelente método, es uno de los más recomendables, creo yo. Cuesta encontrarlo en la farmacia, lamentablemente, no tiene un costo muy bajo, pero yo pienso que este es uno de los mejores métodos anticonceptivos y de protección frente a las ITS que como humanidad hemos logrado desarrollar. Ya más que eso sería, bueno, existe un método, uno igual a este, que tiene como unos tirantes, como ponerse un colalés, que además de ponerse el preservativo en la vagina, por las piernas se suben estos tirantes y eso evita que el preservativo se mueva de esta zona. Creo que es y lo pueden buscar en YouTube o en internet, lo van a encontrar, ¿ya? Creo que ese es un buen elemento para seguir mejorando este método. Como se ve acá, una amplia zona que cubre la mucosa vulvar. Y con respecto a la colocación y al uso, aquí yo ya le puse uso correcto del condón para vagina y ano, porque se puede utilizar en el ano. Vamos a ver este resumen, que espero se escuche también bien y no se pegue el video. Los condones internos, también conocidos como condones femeninos, van dentro de tu vagina o ano y se usan durante el sexo. Como otros condones, estos ayudan a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ETS y el embarazo. Los condones internos son fáciles de usar. Para sexo vaginal, aprieta los lados del anillo interno en el extremo, cerrando el condón, y deslízalo dentro de tu vagina como un tampón. En el caso del sexo anal, remueve el anillo interno e inserte el condón en tu ano usando los dedos. Deja el lado abierto del condón fuera de tu cuerpo. Durante el sexo, asegúrate que el pene de tu pareja entra en el condón y no se resbala fuera del mismo o empuje la parte abierta del condón completamente dentro de ti. Los condones internos son de un solo uso. Debes ponerte uno nuevo cada vez que tengas sexo. Los condones internos funcionan muy bien con otros métodos anticonceptivos, como la píldora o el DIU, para lograr una protección extra contra embarazos. A diferencia de otros métodos anticonceptivos, los condones internos también pueden ayudar a protegerte de las ETS. Los condones internos pueden ser más difíciles de encontrar que los condones tradicionales.
Los puedes comprar en línea, en muchos centros de salud de Planned Parenthood, en otras clínicas de salud y planificación familiar, y en ciertas farmacias con una fórmula de tu enfermera o médico. ¿Quieres saber más sobre los condones internos? Visita www.plannedparenthood.org/es. Ya, entonces ahí está explicado cómo se utiliza, que es la forma correcta, que es la cual nosotros tenemos que entregarles a las pacientes. La recomendación es utilizarlo una vez y desecharlo. Pero si la persona está teniendo relaciones sexuales con una pareja, digamos, es un mismo acto sexual, y su pareja sexual eyacula y luego va a volver a tener penetración nuevamente, podría, teóricamente, usar el mismo preservativo de vagina que ya está puesto, que ya está colocado. ¿Por qué? Porque no se va a romper, ni ese contenido eyaculatorio va a traspasar hacia la vagina porque está recubierta. Pero la recomendación del fabricante es utilizar un preservativo de vagina por cada penetración, ¿ya? A diferencia del condón de pene, que sí debe ser retirado porque el pene va a entrar en un periodo de refracción, un periodo que va a perder la erección y ese condón se va a salir. Pero a diferencia de ese, el que está en la vagina no se va a salir después que la persona eyacula. Por lo tanto, si es que hubiese una nueva penetración de la misma pareja sexual, obviamente, se podría teóricamente seguir utilizando, ¿ya? Sin embargo, reitero, el fabricante recomienda un condón por cada penetración. Aquí se enseña la forma de hacer una barrera bucal. La barrera bucal es una lámina que se pone sobre los genitales de la mujer para realizar sexo oral. El sexo oral también es un factor de riesgo para adquirir ITS, por lo tanto, esta sería una forma de protegerse. Se compran, existen las barreras orales en el comercio, pero uno las podría fabricar con un condón de pene, que es un cilindro, entonces se le corta arriba, se le corta abajo, luego se abre a lo largo y genera esta lámina que podría permitir perfectamente la realización de sexo oral sin el riesgo de adquirir una ITS. Con respecto al condón para dedo, lo vamos a saltar acá, porque el condón para dedo no es más que un condón más pequeño que se pone en los dedos. Pero si uno lo piensa, uno podría decir, mejor me sale más barato comprar un guante de látex, un guante de procedimiento, tengo la mano protegida completa y al final eso me evita tener que estar comprando condones para cada dedo, ¿ya? Así que también puede ser. ¿Con qué frecuencia ustedes han utilizado estos métodos de barrera? 0 es nunca y 10 es muchas veces. En ese rango debieran darse las respuestas. Esto tiene que ver con un reflejo de encuestas sexuales, encuestas de comportamiento sexual, que mencionan que el método de barrera más utilizado por los jóvenes, por los y las jóvenes, es el condón de pene, independiente de que si el que lo porta es un hombre o una mujer. Usualmente, por una cuestión social de género, le hemos endosado la responsabilidad de andar con condones de pene al que tiene el pene, es decir, al biológicamente hombre. Pero la verdad es que tanto hombres como mujeres debiesen, si van a tener sexo ocasional, debiesen tener esa alternativa a la mano. Ojalá un condón de vagina. Tanto hombres como mujeres podrían andar con condones de vagina perfectamente. Pero el condón de vagina es más difícil de encontrar, es más caro también, por lo cual va a estar siempre la mejor opción, que es el condón de pene. Pero tanto hombres como mujeres indistintamente pueden utilizar cualquiera de esos dos métodos. ¿Ok? Acá se refleja entonces de muy buena manera lo que yo le estoy comentando, que sigue siendo el que lidera los métodos de barrera el condón de pene. Fácil de comprar. Hay dispensadores en algunos lugares donde uno echa una moneda y saca estos condones. Los venden en los supermercados. Entonces hay muchas facilidades para adquirirlo. Ojalá tengamos las mismas facilidades para el resto de los métodos de barrera, porque si queremos que nuestra sexualidad se disfrute de manera sana y protegida, debiésemos tener mayor acceso a este tipo de herramientas. Otros métodos, como por ejemplo el lavado o ducha vaginal, ni siquiera lo recomendamos, ni siquiera lo definimos, ¿ya? Es simplemente aplicarse agua después del coito y sabemos que no tiene mayor eficacia.
Con respecto al coitus interruptus, que es tener penetración vaginal, el pene en la vagina, y retirar el pene antes de eyacular, tampoco lo recomendamos, ni siquiera lo analizamos porque hay un amplio riesgo de embarazo y, por supuesto, de ITS, que no vale la pena detenerse a su análisis. Bueno, las preguntas las podemos hacer directamente con el micrófono abierto, si es que ustedes desean, o a través del chat, si es que hay preguntas hasta acá, a pesar de que son métodos bastante fáciles de entender. Si no, está el foro. Con respecto a los poquitos métodos químicos que hay disponibles, que son en su mayoría espumas, que tienen la capacidad de inactivar a los espermatozoides, o sea, generar una barrera mecánica, o bien generar una barrera bioquímica, es decir, actuar sobre el espermatozoide y evitar que ese espermatozoide se capacite para fecundar. La aceptabilidad es relativa, ¿ya? No mucha gente está dispuesta a utilizar este método. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando se requiere un método permanente, cuando hay sexo ocasional también, o bien dicho, un coito no programado. Pero hay contraindicaciones, y que tienen que ver con la sustancia química que tienen estos métodos. Por lo tanto, todo lo que sea infecciones vaginales recurrentes, alergia a la sustancia química, o estar embarazada, por ejemplo, y que el espermicida tenga una base de mercurio, ese tipo de cosas, por ejemplo, son contraindicaciones absolutas para utilizar este método. Vienen en distintas formas de presentación, en tabletas espumantes, en óvulos vaginales, en jaleas con aplicador, en aerosol con spray. Y los tipos, esto ya se refiere al mecanismo de acción, hay agentes de acción en superficie, agentes de acción espermicida y agentes acidificantes fuertes. Ya vamos a ver qué hace cada uno. Aquí vemos fotos simplemente de los métodos, de las presentaciones. En crema, por ejemplo, que se aplican directamente con un dedo hacia la zona genital, en vagina, básicamente. Otros con aplicador que depositan la espuma en el fondo del saco vaginal. Acá hay otro tipo de aplicador. Este va directamente en un pomo, como vienen las cremas normalmente, las cremas médicas, que aquí la está aplicando, si ustedes se fijan, en un diafragma. Ahora, los mecanismos de acción que tienen, que son estos, y que esto siempre es pregunta de prueba, así que ahí va a quedar en la presentación después para que ustedes lo analicen bien. El agente de acción en superficie impide que el espermatozoide absorba oxígeno. Por lo tanto, no se produce fructólisis y el espermatozoide muere. El agente de acción bactericida o espermicida distorsiona el metabolismo del espermatozoide y el espermatozoide muere o queda inactivo. Y los agentes acidificantes fuertes, a través del cambio de pH, porque le aplican mucha acidez al espermatozoide, también terminan matándolo. ¿Ya? Son las tres formas en que actúa químicamente el espermicida o el espermiostático. Las formas de uso van a depender de qué método se va a usar. Algunos se aplican con los métodos de barrera, otros se aplican directamente a la vagina, al fondo del saco vaginal. Si es en óvulos, el óvulo se aplica igual que cualquier óvulo, se deposita en el fondo del saco vaginal y ahí esperar que se deshaga. En fin, son las distintas formas y las distintas posibilidades de estos métodos que no son tan utilizados, ¿ya? Porque, por ejemplo, los preservativos ya vienen con espermaticida, con el nonoxinol 9, por ejemplo, que es el que más comúnmente uno puede encontrar en los condones. Y ya viene entonces con ese componente químico que inactiva los espermatozoides. Ahora, obviamente hay que usarlo antes del contacto sexual, después no tiene ningún sentido. Cada vez que hay un coito hay que usar el método. La sustancia debe estar en contacto, ojalá con el cervix, puede estar en la vagina, pero ojalá en contacto con el cervix. En caso de que vayan a haber muchos coitos, por ejemplo, una trabajadora sexual que quisiera usar esto, tendría que usar constantemente más componente, más producto, volver a aplicarse cada vez. Y después no aplicarse un lavado vaginal, porque si el lavado vaginal se lo aplican inmediatamente, va a sacar el componente químico y va a dar la posibilidad de que algún espermatozoide que haya quedado por ahí escondido ingrese. Lo mismo que los métodos de barrera que vimos antes, si hay un efecto indeseado, inmediatamente hay una conducta, ¿ya? Y esto también lo pueden ustedes revisar en la presentación, o lo pueden tener a mano cada vez que atiendan a una paciente y puedan identificar la molestia que tiene y qué van a hacer ustedes. Observen la siguiente imagen. Ya vemos una persona colocándose un método. Observen bien la imagen.
y respondan. Recuerden la imagen que vieron. Ya, era un diafragma, exactamente lo que contestaron ahí correctamente. Se puede confundir con una punción cervical, es verdad. Tiene la misma forma, pero era un diafragma porque era de un diámetro más amplio. Tenemos a los ganadores ahí. Muy bien. Y para finalizar con las preguntas y ver qué tanto les quedó de lo que vimos, vamos con la última. Atención. Obviamente era un espermicida que estaba aplicándose, era una crema que le estaban aplicando al diafragma, así que correcta la respuesta. Vamos a ver quién definitivamente lidera estas preguntas del día de hoy. Y la ganadora finalmente de toda la serie es Josefa. Josefa, entonces un aplauso y aplauso para todos ustedes por participar en este concurso que tiene como objetivo ir movilizando esos conocimientos que fuimos entregando durante la clase. Entonces, si pudiéramos resumir estos métodos en una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, así estamos todos. ¿Cuál sería la palabra para estos métodos si una paciente le dijera, pero todos estos métodos que ustedes me indican, resúmamelos, dígame un solo concepto para yo entenderlo claramente? Precaución. Protección. ¿Son buenos, son malos? ¿Recomendables, no recomendables? Ya, entonces todos van orientados hacia lo que es la prevención, la precaución, la protección, en el fondo cuidarnos. Y el cuidarnos en este sentido, no solamente de evitar el embarazo, sino que además de no adquirir las ITS, y ahí nos surgen estos métodos de barrera que además de evitar el embarazo, nos permiten cuidarnos frente a las ITS. Todo eso tiene que ver con lo que ustedes están poniendo acá, que es el autocuidado, a través de la prevención, a través de la precaución, a través de ser responsables, a través de educar al otro para que aprenda, es como nosotros logramos evitar los riesgos que van asociados a una actividad sexual, sea el riesgo digamos, de la actividad sexual, el riesgo, el embarazo o la adquisición de una ITS. Se les agradece a todos y a todas la participación. Esta clase va a quedar grabada en el Moodle. Va a estar el foro, por supuesto, disponible para que puedan entrar, hacer más preguntas y yo se las pueda responder. Quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan un excelente almuerzo. Profe, ¿Sí? tengo una duda cortita. Por favor. Mostró dos imágenes antes de poner las preguntas donde se ocupaba el diafragma ¿Sí? y yo creí que iba a preguntar cuál estaba mal, porque el espermicida no va directo en contacto con el cervix. Vamos a ver la imagen y aclaramos la duda. Recuerden que los métodos de barrera pueden ser utilizados en
en complemento con los espermicidas, y en ese caso sí se le puede aplicar directamente el espermicida al método. ¿Ya? Pues estoy tratando de volver al... Denme un segundo, para volver a la imagen. Pero ahí, por ejemplo, no es que haya un error, es que es una posibilidad. Cuando tú ocupas el espermicida solo, sin ningún método de barrera, solamente aplicado, ahí es importante que vaya directo al cérvix. Pero si tú lo aplicas en complemento con un método de barrera, como un diafragma, como un capuchón, le puedes aplicar al mismo diafragma, al mismo capuchón, el método químico. ¿Ya? Así que la imagen es una posibilidad. Aquí estoy yendo a la imagen para que lo podamos Ah, ya, profe. revisar exactamente. ¿Ya? Porque ahí en la imagen se veía que lo estaban aplicando al diafragma, ¿cierto? O sea, es que en uno se veía que iba por dentro del diafragma Ya. y el otro iba por fuera. Aquí lo vamos a poner. Aquí, por ejemplo, espera, voy a compartir la pantalla. Aquí, por ejemplo, en esta primera imagen, se ve que le están aplicando por dentro. ¿Cierto? Esta de acá. Y en el dibujo, con el que hicimos la pregunta, que vamos a ir inmediatamente a verlo, ahí se ve el aplicador que va directo al cérvix. Y acá. Aquí, por ejemplo, el espermicida lo están aplicando al capuchón cervical por fuera con este aplicador, pero los espermatozoides van a tomar contacto primero con este espermicida que está acá. O sea, ya no tiene sentido que la persona se aplique el espermicida hacia el cérvix, porque primero va a estar la barrera, y todos los espermatozoides que ingresen se van a encontrar primero con el espermicida y después con la barrera. Si un espermatozoide logra sobrevivir al espermicida y lo traspasa, se va a encontrar con el método de barrera. Entonces, de las dos imágenes, yo diría que es más adecuada esta, la forma en que lo están aplicando acá, porque en el anterior le estaban aplicando al capuchón, perdón, al diafragma, pero no queda claro si lo están aplicando hacia la cara que va a ir al útero o hacia la cara que va a ir hacia la vagina. Lo ideal sería, o sea, para mayor seguridad, aplicarle por dentro, o sea, que este diafragma ya venga con espermicida por dentro y luego aplicarle por fuera. Y de esa manera sumamos mayor eficacia. Pero si fuera solo por fuera, como se ve acá, está bien. Si fuera solo por dentro, también estaría bien porque aplicaríamos la lógica siguiente. Si el diafragma se corre y el espermatozoide logra llegar al cérvix, entonces se va a encontrar con la barrera que le provoca el espermicida. Entonces, de las dos maneras se complementa. Ah, ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, pues. Ahora sí, ¿más preguntas? No hay más preguntas. Ahora sí me despido entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente actividad, en los laboratorios prontamente, que van a ser presenciales. Así que eso, que estén muy bien y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.